todo tuyo show. Ahora sí, verdad, es que platicaba con él porque le digo, ahora sí te voy a dejar descansar en esta hora porque yo hablo muchísimo. Y él anda, así que soy su bendición el día de hoy, porque hoy me necesita aquí alguien que le encante hablar. Y bueno, quiero platicarles primero que nada, antes de empezar, pues como ya escucharon que es mi cumpleaños, cumplo un año más de vida, de planes, de tantas metas cumplidas, y estoy súper contenta porque es el año en el que he podido concretar muchos negocios, muchas cosas que antes veía como metas, como sueños, ahora son una realidad. Y parte de eso ha sido servir a la gente, ha sido trabajar, ayudar a otros a alcanzar su potencial. Entonces, el estar aquí el día de hoy, mucha gente me decía, ¿cómo estás festejando? Y yo, trabajando, y voy a la radio, porque es lo que más me gusta hacer. Yo lo disfruto tanto, es una pasión, que cuando haces algo con pasión y con gusto lo sientes como no como trabajo, sino como que es un hobby, y aparte pues es parte del negocio. Entonces quiero compartirles eso. Estoy cumpliendo años, estoy muy contenta, muy plena, muy fuerte, más fuerte que nunca, y me siento muy realizada. Así que gracias a los que me siguen en Facebook, en la radio, en redes sociales, gracias por estar ahí, por ser parte de ese rompecabezas de mi vida, que es enorme. Ustedes ya son una parte importante de ella. Y pues bueno, ahora sí, pasando al tema, financiamiento de dueño. Vamos a empezar por ahí, porque acuérdense que yo siempre le hablo a la gente, Pris, que ellos quieren invertir en este país, que quieren hacer un negocio con su dinero, que quieren hacer negocio en bienes raíces. Entonces yo lo que hago es ayudarles a ellos, guiándolos, dándoles consejos de cómo ellos pueden hacerlo de la mejor manera, porque hemos visto tantos problemas que bueno, alguien tiene que hacer algo. Uno de los principales problemas que hay de financiamiento de dueño, que yo he visto, y tú me vas a ayudar en eso, a resolver las dudas, es primero los términos y los contratos. Eso es lo primero. Cuando yo decido hacer un financiamiento de dueño, yo compré una casa, no la necesito, la voy a rentar, y después, bueno, más bien la voy a vender de dueño a dueño. ¿Por qué? Porque no quiero estar pagando las taxas ni la aseguranza, y aparte le voy a ganar un interés a mi propiedad. Cuando yo tomo esa decisión, ¿qué es lo primero que tendría que tomar en consideración al yo decidir vender una casa de dueño a dueño? Hablemos de este lado, de la persona que va a vender la propiedad. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta primero? Lo primero que tienen que ver es, ya son dueños, ya la pagaron en efectivo, o tienen un banco o un private lender. Si tienen un prestamista privado, eso es importante, porque luego entran cláusulas que están escritas en los contratos, o con los bancos, o con los prestamistas privados, que pueden impactar la venta a una tercera persona. Entonces es clave saber primero, ese es el número uno. ¿Son dueños cash? O sea, ¿la compraron, está su nombre, o tienen un embargo o algún tipo de lien por esa razón? Eso es importante, porque hay gente que me pregunta, Erika, si la casa yo todavía la debo, si la compré con el banco y todavía tengo un préstamo, ¿yo la puedo vender de dueño a dueño a alguien más? Sí, sí se puede, pero hay que tomar en cuenta muchos factores. Hay que tomar en cuenta cómo se van a manejar los impuestos, como mencionaste. ¿Se van a hacer escrow, o se van a estar pagando directamente por la persona que lo va a comprar, o los va a pagar el dueño que la está vendiendo y se los va a cobrar en el pago mensual al nuevo comprador? O sea, hay varios factores. También yo lo que le recomiendo a la gente cuando hago los cierres en mi oficina es, ¿quieren aseguranza de título para asegurar el título o no la quieren? Muchas veces no es necesaria, porque ya está asegurada si es que tienen un banco el primer vendedor, y ya no tienen que sacar otra aseguranza para cubrir el título. Pero es bien importante, yo le digo a muchos de nuestros amigos hispanos, que no lleguen a comprar con bolsas así de plástico de $100 paquetes de billete. Eso es lo peor que pueden hacer, y más. ¿No en efectivo? No, y menos antes de venir a verme. He tenido varios clientes que vienen a mi oficina y me dicen, no, ya le di $20,000 en efectivo. ¿Qué procede, abogada? Les digo, no, procede que primero vengan conmigo, yo redacto todos los documentos, porque si no han venido aquí, ¿qué beneficio tienen o qué remedio tienen si esa persona se va con su dinero? O sea, entonces hay que tener cuidado. ¿Así traigan un documento, un papel, algo? ¿Perdón? ¿Así se haga un papel, un documento de por medio? Depende del papel que hagan, ¿no? En este estado, en el estado de Texas, solamente los abogados legalmente pueden redactar documentos de real estate que sean grabados, por ejemplo, un deed,
Muchas veces lo hacen los notarios o lo hace un realtor y eso está incorrecto porque en este estado eso es penado y eso no debe de ser así. Eso es un delito. Claro que sí, en el estado de Texas. Solo deben de ser redactados por abogados, pero muchas veces no lo hacen y luego vienen a mí cuando ya es demasiado tarde y ya tenemos que litigar, meter una demanda y eso es mucho más costoso. Entonces yo siempre les recomiendo a los clientes, vengan conmigo para prevenir, asesórense con un buen equipo, incluyendo un buen realtor, un buen inspector y un buen abogado que los pueda ayudar, que sea parte de su equipo para que no les pasen horrores después y luego a la larga les cuesta mucho más. Entonces es mejor que poco a poco estén gastando un poquito, aunque sea un poco más de costo al frente, pero a la larga no van a gastar miles en defender o en meter una demanda contra alguien por algo que salió mal, ¿no? Correcto. Fíjate que yo tuve el caso de una persona que vino conmigo porque financió una casa, pero en su contrato decía que se la financiaba a 40 años y no había una cláusula que decía qué pasaba si no pagaba. Ese es uno de los problemas porque él quería vender la nota. Le decía, yo quiero vender esa nota porque necesito el dinero. Pero quien se la quería comprar veía, es que no la tienes a 30, decía a 40 y aparte no hay una cláusula donde diga, si no pagas tanto tiempo, te puedo hacer foreclosure. ¿Qué pasa en ese caso? Eso es bien importante esa pregunta, Erika. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no redacta estos documentos un abogado que los bajan del internet o que los sacan de algún lugar, están faltando cláusulas bien importantes como las cláusulas de incumplimiento. Entonces, cuando nosotros redactamos los paquetes para los cierres, siempre hay cláusulas de incumplimiento, hay cláusulas de todo tipo que pasa en esta situación, porque tiene que estar protegido tanto el que la va a vender como el que la va a comprar. Entonces, yo siempre les digo, ¿que a quién voy a representar? ¿Quieren que represente al comprador, al vendedor, o que sea una neutra abogada y luego los documentos sean igual para todos? Porque para mí yo siempre represento los mejores intereses de mi cliente. Tu cliente, claro. Fíjate qué importante, habías oído esa información, es clave y muchos dicen, bueno, no, agarro un contrato que me dé un notario y lo llenamos. Esos son los errores más comunes que he visto, no porque los notarios sean malos, no, pero hay notarios que toman el papel de un abogado o de un realtor o de otra persona y te hacen un contrato tan sencillo que a la gente le encantan los contratos sencillos. Mira, nosotros llenamos para las transacciones de nosotros, llenamos el trade contract, que son 9 páginas, porque es el estándar en Texas. Y gente lo ve y se espanta y dice, es que esas son muchas hojas. Y tú le enseñas el que le llamamos el one page contract, que es una hoja nada más, que tiene porque, sí, eso sí, porque se les hace más sencillo, pero lo que les protege más es realmente el contrato que cubre la mayor parte de los puntos o de las cosas que pudieran pasar durante la transacción. Sí, yo creo que los intimida a lo mejor, pero lo que deben de hacer es, si no entienden las cláusulas, para eso estamos nosotros, para ayudarles, para asesorarlos, para explicárselos. Muchas veces a mí me vienen y me enseñan un contrato de arrendamiento, un contrato de compra y venta y me dicen, abogada, no le entiendo, ¿me lo explica? Sí, claro que sí, y les escribo todo en español, en el mail, y les digo, estas son las cláusulas más importantes que creo que debe usted de checar si quiere que las negociemos o si quiere dejarlo así. Yo creo que muchas cosas en nuestra comunidad latina, el problema es la falta de información y tú lo has comentado anteriormente. Entonces lo que quiero es que la gente se eduque, que sepa que por ejemplo, un notario en México, no sé en otros países de Latinoamérica, en México un notario creo que tiene que ser abogado. Tiene que ser abogado. En toda Latinoamérica es así. Entonces hay como una desconexión porque la gente a lo mejor piensa aquí va un notario y también son abogados. Aquí un notario vas y llenas una aplicación, pagas una cuota y te vuelves notario. O sea, no tienes que estudiar derecho. Sí. O sea, es bien diferente para que la gente se informe, ¿no? Sí, esos son los mayores errores. Me ha tocado tantas veces. Hubo otro caso donde la señora me decía, era una pareja, que ellos habían comprado una casa con el famoso balloon payment, que ese es un pago que ellos te piden que hagas, bueno, ahorita ya lo puedo explicar más detalladamente, en determinados años. Ellos tenían un balloon payment a 5 años, donde decía que o refinanciaban, o vendían la casa, o la perdían. Entonces, cuando ellos intentaron vendernos a nosotros, estábamos en el buen término de comprarlo todavía, pero finalmente el que le firmó, tenía que firmar todavía el dueño. Él dijo, sabes que no le voy a firmar. Y en su contrato, desgraciadamente, no había esa cláusula donde lo obligaba él a firmar. Se trató con un abogado, dijo no, porque el contrato
no dice nada de que él esté forzado. ¿No se puede hacer una cláusula adicional porque las famosas adendas? Es ahí donde entra un abogado. En ese caso, el famoso balloon payment, que muchos no sabemos qué significa, pero es que te venden la casa, te hacen una amortización a 30 años, pero tienes que refinanciar o pagarla en 3 años o en 5 años o en 10 años, el periodo que ellos decidan al principio de la transacción. Sí, correcto. El balloon payment quiere decir que aunque esté a 30 años, como dices, si la tienes que pagar en 5 o en 3 o refinanciar o algo así. Y sí, Jorge, puedes hacer un addendum o una enmienda, y así, o simplemente cuando se redacta el contrato se incluye la cláusula. Hay que llenar estos hoyos que veo mucho en los contratos de una página, que a los que se refirió Erika, que son devastador leerlos porque los he visto, y vienen y me dicen, no, abogada, es que, y en esta hoja, y le digo, pero aquí no habla nada de incumplimiento, aquí no habla nada de penalidades, aquí no habla nada de que dónde se va a litigar. Y muchas veces veo cláusulas de arbitraje y la gente los baja al internet y ni siquiera entiende las cláusulas de arbitraje. No las recomiendo. ¿Por qué? Porque típicamente los que usan arbitradores, arbitrators, son gente como ExxonMobil, que son unas empresas grandísimas, porque eso es un proceso carísimo. Entonces ni siquiera, o sea, lo sacan de contratos complejos y lo ponen en cosas de real estate pequeñas y dicen, no, ya estoy asegurada porque lo saqué de un contrato de 40 páginas del internet. Y eso es un grave error, porque les va a salir más caro tener que hacer un arbitraje que ir a litigar a las cortes locales aquí en Sale más barato ir a la corte que estar en arbitraje. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Erika, permíteme un segundito. Vamos a repetir el teléfono de nuestra estación de radio para los oyentes que nos están siguiendo a través de la 920 AM. Si tienen alguna consulta, miren, es bien fácil, el teléfono de la cabina. Algo te está pasando, algo similar, o tienes una experiencia que quieras compartir con nosotros, o quieres dar algún tipo de opinión, o quieres aprovechar que está con nosotros la abogada Briseida Luna en los estudios de la radio. Aprovecha, llámanos aquí a la cabina de la radio, 713-779-5978, 713-779-5978. Aprovecha porque la línea está disponible y la abogada te puede atender, y nosotros nos vamos a una pausa comercial chiquitita nada más. Ya regresamos, no se muevan, por favor. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, y tienes razón. O sea, lo que te estás diciendo es, pero el tema está, sí se puede hacer una adenda. Claro. En todos los contratos existe eso. El tema es, como dice ya, antes de hacerlo es cuando deben de. Pero muchas veces van cuando ya. Pero no es demasiado tarde. No es tarde, o sea, no es tarde. Sí se puede hacer una adenda. Sí se puede hacer una adenda. Lo que pasa es que nosotros decimos, hey, me va a salir caro. Mejor voy con el notario que me cobra bajito y no con el otro. Entonces, ese es el temor. Por eso es el programa, o sea, de que nuestra gente se eduque y sepa, mira, un ratito, te vas a meter en un problema grave si tú no haces las cosas correctamente. Sí, y hasta ahora no entienden que los notarios... Es que hay que educar a la gente. ¿Por qué no se denuncian los notarios? ¿Ustedes no tienen una especie de escuela o una asociación o un colegio de abogados de real estate donde puedan agarrar esto y llevarlo a la corte y decirle, ¿sabes qué, estado de Texas? Los notarios están haciendo una chanfaina, o están haciendo un enredado con esto. Yo no me meto en denunciar porque pues no, es como denunciar a los clientes. A veces no quieren venir conmigo porque no tienen papeles, y yo les digo, y ahorita quiero decir en el aire, no tiene nada que ver grabar documentos con el condado que su estatus legal migratorio, y yo no soy policía, yo no voy a ir a denunciarlos. Entonces como que a veces llegan un poco nerviosos y les digo, eso no es mi trabajo no es estar aquí de inspector a ver quién tiene papeles o no. Entonces no. Una cosa que debemos a lo mejor de mencionar es desde el punto de vista de los compradores. Hay más issues de owner finance que desde el punto de vista del vendedor. Tienen que hacer un title search, tienen que checar este due on sale provision. Hay tantos documentos que se tienen, o sea, estos son los puntos. Ese es el de owner finance. Porque ya hablamos del lado de los que van a financiar. Exacto. Claro, el que te vende. Exactamente, que es el que menos se habla, porque aquí a veces hay gente que habla algunos temas, pero del lado del que vende es muy poca la información, es donde hay más errores. Claro. Porque el que compra piensa que el que le vende sabe. Claro. ¿No? Es que es lógico. Ajá, si tú me vendes, dame los papeles, yo firmo, pero a veces el que vende tampoco sabe. Entonces,
Y él es el que debe de darle todo esto al comprador. Brice, ¿qué tan caro es esto? O sea, El de Honor hacer, Finance. sí, no, o sea, hacer una... A ver, si hay un caso ya, o antes de vender una casa, ¿qué tan caro es contratar a un abogado? Para hacer que trabaje. Para hacer todo, o sea, Papeleo. pero claro, tú me dices, mira, depende en qué posición me contratas. ¿Me contratas como la parte de la venta o me contratas como parte del comprador? Claro, entonces tú como abogado vas a buscar lo mejor para tu cliente, sea cual sea la posición que esté. Pero yo digo, todo depende, voy a negociar, voy a tratar, voy a estar involucrada en la negociación o nomás voy a redactar los Hola, documentos. mijo. No, como árbitro, pues Hola, imagínate, Coro. solamente vas a redactar la Para mitad. este tipo de transacción, Para todo. O sea, es pero caro, sí es cambia. caro. Es diferente. Honor Finance es, por Cristian ejemplo, Sierra, María como Isabel. entre Hola, Sunshine, $750 thank you. y entre Coro $1,200 Mota, hacer todo el paquete, incluyendo un Gilbert cierre Pérez. conmigo Claro, en la claro. oficina, con los notarios. Pero Coro, otro Luna tipo, Agustina, hacer un hola, primo. contrato, pues podemos hacer sí, todo Arturo depende, Cepeda. pero es que varía, ¿no? Felicidades, Dependiendo Cepeda, que estamos información de Gracias, empresas, señor tenemos Arturo. gratis, Lo extrañamos en los todo ese mails, ya tipo lo de he cosas. visto. Brice, un favor, jala más tu micrófono porque te escucho bien bajito. Cuando Sí, me hablas a mí, Guadalupe sí Martínez sale Neto. bien, pero Gracias, cuando le hablas prima. Gracias, a Erika se escucha muy alejado. Voy a Hola, hablar por de favor. Gracias, Sí. Paula. Ok. Vamos al aire, Erika. Estamos al aire. Muy bien, estamos de regreso y mientras estábamos de regreso, quiero reiterarles a ustedes, el tema que estamos tratando aquí en el programa es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a comprar una casa o vamos a vender una casa, hay contratos de por medio. Y a veces, como decía Erika hace un instante, Erika decía, bueno, es cuando estos problemas se dan bastante cuando la venta es de dueño a dueño. ¿Por qué? Porque pensamos que el dueño que va a vender la casa sabe, ¿verdad?, sobre términos legales. Y el comprador piensa que el que le está vendiendo la casa pues conoce de términos legales. Y nos vamos a quién? Al notario. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar, digamos, el gasto que a la larga y que a la postre nos va a salir caro. Por eso hace un instante la abogada Briseida Luna, que está aquí en la cabina de la radio, nos está asesorando gratuitamente en este instante. Y yo invito a las personas que tengan alguna consulta sobre temas de real estate o te está pasando algo, llámanos por favor. 713-779-5978. Llámanos en este instante. Creo que tengo la línea libre. Escuchen por favor. Creo que tengo acá la línea libre. Escuchen por favor. Ahí está. Ah, Sorry. Pero llámenme por favor. 713-779-5978. No necesitas dar tu nombre. No necesitas. O sea, nomás llama y si tienes una consulta, hazlo. también pueden llamarnos directamente al teléfono de Brice Luna. ¿Cuál es tu número de Oh, sí, teléfono? también. Sí, el número de la oficina es 713-364-6510. 713-364-6510. Vamos a repetirlo de nuevo. A lo mejor 713. quieren contactarla después del programa porque tienen una pregunta. A muchos les da vergüenza en la radio, pero No, pueden claro. contactarla a ella. 713-364-6510. 6510. 6510. Ok, ¿y el horario de atención en la oficina, Brice? De 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. Y también tenemos una newsletter que sale cada semana. Vamos a empezar a poner videos donde damos pequeños informes como cómo ayudar a la comunidad de real estate y a los inversionistas. Sí. Hace un instante estaba diciendo Briseida, que es la abogada que tenemos aquí en la radio, que nuestra gente tiene temor por el tema de los documentos legales, los papeles. Pero decías hace un instante, mientras estábamos en la pausa comercial, Briseida, que es diferente comprar una casa aquí en los Estados Unidos, así no tenga papeles, pero tienes derechos, ¿verdad? Absolutamente, y es algo que quiero que la comunidad escuche. Aunque tengan su estatus legal migratorio, no tiene nada que ver con que puedan ser dueños de una casa. Y cuando vengan a mí, yo no les voy a preguntar si tienen papeles o no tienen papeles. En el condado donde se graban los documentos legales de una transacción de real estate, de bienes y raíces, tampoco van a preguntar si eres legal o cuál es tu estatus migratorio. Es bien importante que entiendan eso porque ellos tienen derechos en caso de que los desalojen ilegalmente de una propiedad o un eviction o un foreclosure, que donde ellos están en su derecho, ellos van a tener estos papeles y van a tener un remedio legal en las cortes de este país
porque ahí tienen derechos a pesar de su estatus migratorio. Quiero que quede bien claro esa... Que no tengan miedo. Claro que sí. Bri, una pregunta, por ejemplo, una vez que ya decidieron comprar, que dicen, bueno, me voy a ir adelante y yo voy a comprar esa propiedad con este inversionista, porque hay muchos inversionistas que financiamos de dueño, y me incluyo. Entonces, si tú financias de dueño a una persona, esa persona, ¿qué debería esperar de mí? ¿Qué es lo que yo como inversionista tengo que proveerle y ese comprador que tiene que esperar de mí para que sea una transacción clara? Lo primero que, como comentábamos anteriormente, es el dueño él o tiene algún banco, algún embargo, ¿verdad? O un prestamista. Yo le recomiendo a la gente desde el punto de vista del comprador, cuando va a comprar de dueño a dueño, que son los que más están susceptibles, ¿no?, a perder su casa, porque típicamente los que hacen dueño a dueño pues tienen un banco, o sea que tienen un embargo. Entonces, el primer paso es sacar un reporte de título. Ese es el primer paso, sacar el reporte de título y yo lo analizo y les digo, tiene este embargo. Porque no, ¿cómo vas a comprar una propiedad a ciegas y no sabes y ya la compraste y ya te endrogaste y luego te das cuenta de que tiene un embargo por el condado de Harris porque no se han pagado los impuestos en 5 años? ¿A eso le llaman lien? Claro. Los lien. Y el lien del condado es superior a cualquier otro lien. ¿Okay? ¿Cómo así? ¿Cómo es superior? Superior en el caso de que si un prestamista privado tiene un embargo sobre tu propiedad, pero le debes dinero al condado de Harris por tus impuestos ellos atrasados, se van a cobrar primero. Primero se cobra el condado y primero te hace el foreclosure el condado. Prioridad después, tiene el condado. Prioridad número 1, no importa los embargos que tenga. Importante. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es que en los bancos tienen una cláusula de due on sale provision, que quiere decir que si en el caso de que al que le están financiando la propiedad se la venda a otra tercera persona, automáticamente entra esa cláusula en vigor y tienen que pagar el balance en full de lo que deben en ese momento. Entonces es bien importante que si van a hacer una transacción así, no se entere el banco, porque si se entera el banco, ellos pueden enforzar esa cláusula y decir, págame todo. Un ejemplo, la casa cuesta $100,000, ya se le dio un down payment, un enganche de $20,000, deben $80,000 hasta el día de hoy. Se entera el banco que la estás financiando a alguien más y te dice, págame mis $80,000 para mañana. Y eso es lo que sucede. Si no te quitan la casa. Claro, eso es un gran riesgo para el que lo está comprando, del dueño a dueño. Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué tanto se enforzan ese tipo de cláusulas en el día a día? No muy seguido si es que están al día con sus pagos. Siempre y cuando el de dueño número 1 que se lo está vendiendo a otro dueño está al día con sus pagos con el banco o con el prestamista privado, pues no te van a hacer ningún ruido porque estás pagando a tiempo y no hay ningún problema. Pero ese es un riesgo que está tomando el que la está comprando, porque ¿cómo te aseguras tú que cada mes le va a estar pagando al banco tu vendedor es la cantidad del mortgage, ¿no? O la cantidad del préstamo que les tiene. Porque tú le pagas a él, claro. Y él tiene que hacer el pago al banco. Exacto. Es ahí donde hay veces pasan casos donde es que yo estaba pagando la casa y de repente hicieron foreclosure, pero yo hacía los pagos. Sí, pero se los hacías al seller, al dueño de la casa, al que te vendió, y él no estaba haciendo los pagos al banco. Era como, o sea, en ese caso el dueño, digamos, viene a ser como ahí un intermediario que al final puede hacerse el que paga o no paga. Exacto. Y te hace daño. Entonces por eso es el gran riesgo y por eso le recomiendo a los compradores de dueño a dueño que vengan y hagan los cierres en una oficina de abogado, en el bufete de nosotros, en el de cualquier otro, pero que hagan un cierre y que tengan estos documentos, que es un paquete que nosotros hacemos que incluye una promissory note, que es la promesa que van a pagar, y un deed of trust, que es el que crea el embargo para que ellos puedan enforzarlo, ¿no? Si en algún momento el que se lo está comprando se echa para atrás, por lo menos tienen un recurso legal porque está grabado en el condado y pueden ir y pueden demandarlos por incumplimiento de contrato. Abogada, una consulta. Este tipo de documentos se pueden redactar también en español, porque nuestra gente pues no lee perfectamente inglés. Sería posible, nosotros no los redactamos así porque en el caso que los tengas que enforzar, el juez en este país y en este estado no lo va a poder leer. Entonces es importante que esté en inglés porque está grabado en las cortes de Harris, porque se graba en el condado donde está la residencia.
Entonces puede ser Montgomery County, puede ser Brazoria County, la mayoría estamos aquí en Harris, uno de los condados más grandes del país, ¿no? Entonces, donde se graba es donde típicamente se va a litigar o se van a ver los derechos legales que hay. Entonces, si lo va a ver un juez aquí en Harris, todos los que yo he visto, ninguno lo va a hacer en español. Por supuesto. Por eso es la opción de ir con una abogada que aunque el documento no esté en español, ella te lo va a explicar. Exacto. Una abogada. Claro. Te va a decir, mira, por ejemplo, yo cuando he estado en transacciones donde tenemos contratos que las personas no hablan inglés y los contratos obviamente están en inglés, yo les voy explicando cada uno qué significa. Lo que estamos firmando aquí, esta fecha quiere decir la fecha que vamos a cerrar o antes. Esto que estamos firmando aquí quiere decir tantos días que me estás dando para... Yo les explico dónde estamos firmando qué es lo que significa. Cuando ellos van a un closing, a una title company o con un abogado, ellos les van explicando qué significa. La ventaja con un abogado es que vas directamente. Title company tratas con escrow officers, con gente que trabajan con los abogados, pero no es directamente un abogado, pero también te pueden explicar. Entonces, ahí tú decides con quién es. Los dos son muy buenos, pero en el caso de ir con un abogado, tú le puedes preguntar hasta la más chiquita que veas qué significa. Sí. Y te van a decir, porque no todos los documentos en este país, realmente casi ninguno está en español. Hay algunos en la página del TREC, que es la página de Texas Real Estate Commission, que están en español, pero son solamente como algo informativo, no para que los llenes y los presentes, sino es exactamente una copia del contrato. Como una guía, ¿no? Para que sepan lo que es una copia exacta del TREC, del contrato en inglés, es una copia exacta en español, pero te piden nada más para que la entiendas, pero la vas a llenar en el que está en inglés. Sí. Porque como dicen, para que un juez la entienda, tiene que estar en su idioma, porque la interpretación podría tener un traductor, pero la interpretación en términos legales podría verse cambiada en esa y ese es el mismo punto, la diferencia entre ir con un amigo que te lo traduzca o ir con un escrow officer y ir con un abogado, porque nuestras asistentes legales en la oficina también lo pueden traducir. La ventaja con nosotros es que yo les voy a explicar cuáles son las consecuencias legales de esa cláusula, no nomás se las voy a traducir, sino les voy a decir, esta cláusula entra en vigor en esta circunstancia, quiero que estés bien consciente de cuáles son todos tus derechos y de qué puede pasar si haces esto o esto en términos legales. Y si hacen la transacción 1, 2, 3, 4 veces, obviamente ya van a saber más de lo que están firmando, lo que están haciendo. En este caso, ¿qué otras cosas debería tener en cuenta el comprador? No dar cash up front, ¿verdad? No dar efectivo antes de venir a vernos. Todo se debe de hacer con cheque o con algún tipo de papel de money order, o que se pueda tener un trace, que se pueda tener una manera de verificarlo, porque con el cash, pues le di el cash, y si tienes un recibo nada más, eso no te va a dar una defensa legal, eso no te va a asesorar en un momento de incumplimiento. A no ser que le filmes, ¿no? Porque las filmaciones, las grabaciones son legales. O sea, si le filmo yo con el celular que le estoy entregando dinero, pues ahí alguien está recibiendo un dinero, ¿eso sirve? Bueno, ahí estás entrando en un tema que le llaman el discovery process, ¿no? Y ellos pueden hacer objeciones para meter algún video, pueden decir que ese video no es ellos los que están en el video, pueden decir que... Ya, es un problema. Depende del estado. En California, por ejemplo, no puedes grabar la conversación que estás teniendo con una persona sin que ellos sin que les pidas permiso, sin su consentimiento. En Texas eso no es así, pero como le digo, entran otras cosas como hearsay, pueden hacer objeciones de que, tú dijiste, yo dijiste, o no soy esa persona, o tú manipulaste ese video, y entre que sí, que no lo sacan, y estás litigando, y estás pagando abogados, y mejor el papel es el que habla. Yo siempre les digo, cuando puedes agregar como un exhibit a las demandas o alguna respuesta con las cortes, los papeles, eso es lo mejor, porque el papelito habla en este país. En este país papelito así es. Manda. Y un papelito bien hecho, no cualquier papelito. Bien redactado. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. ¿Tan Permítame, rápido? Sí, es que la radio, el tiempo es así. Bueno, tengo un mensaje que nos llegó hace un instante. Dicen cómo hacer un desalojo. Pero vamos a ir a la pausa comercial. Claro. Después de la pausa, ¿podemos hablar del tema de desalojo? ¿Sí? Muy bien, entonces, muy bien. Si alguien tiene alguna consulta, les repito el teléfono de la cabina, 713-779-5978. 713-779-5978. Pero si quieren conversar directamente con la abogada Briseida Luna, del despacho de abogados
¿cómo se pronuncia? La Rochelle Luna. La Rochelle Luna. Muy bien. Tengo una llamada acá, pero por favor, si nos espera un segundito. No, vamos primero con la llamada y luego entramos con la pausa comercial. Hola, ¿cómo estás? Sí, haga su consulta, vamos a la pausa y la abogada le responde después, ¿le parece? Haga su consulta. Muy bien, con esa respuesta regresamos, señora. Espérenos un ratito, por favor, o escúchenos en la radio, porque tenemos que hacer la pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, ya saben, el teléfono de la cabina 713-779-5978, y después de la pausa también les damos el teléfono directo de la abogada Briseida Luna. Mejor así. Sí, está bien. Esa es la manera de enganchar llamadas, porque si no la gente... Qué bueno que habló alguien. Sí. No, y tenía otra más, sino que como ya estaba la llamada ahí, la otra persona dice, no me van a atender, ya se van. Okay. O sea, sí hay gente, lo que pasa que hay que insistir, porque nuestra gente... Le da pena hablar. Sí tiene vergüenza. Sí. Yo nunca les pido nombres. No. Nunca les digo, oiga, ¿cómo se llama? ¿De dónde me llama? No, o sea, ¿para qué? Ya llamaste, haz tu pregunta y listo. Yo sí les pido los nombres hasta los seguros sociales para regresar, No, pero eso es pero es lo nunca les tuyo. pregunto qué estatus migratorio tienen. Jamás. Eso a mí No, no me pero interesa. ¿qué pasa si alguien te da un seguro social que no es? Entonces, ahí viene el Pero tema. yo cómo voy a saber, o sea, uno toma que las cosas están hechas en buena fe, Sí, yo porque sé. las transacciones se supone Se que dan en están buena en fe. buena fe, y si no, pues ya estás hablando de fraude y de otro tipo de cosas, ¿no? Pero se trata de que verifiquen con licencias, hago lo más que puedo yo de proteger a la gente. ¿Usted cumpleaños? No es tanto, pero le voy a preguntar si ya grabaron los documentos, cuándo fue el cierre, si ya están grabados con el condado, si ya es legalmente el nuevo dueño, el dueño de la propiedad ante los ojos del condado. Entonces es lo que necesito saber para contestarle la pregunta. A lo mejor no ha Ahí registrado. está en el teléfono esperando. Así Sí, que ahorita le contestamos con mucho Sí. gusto. se ahorró la consulta. No, está muy bien. Yo quiero saber si hay demanda de la gente, si les gusta esto, o que un abogado esté aquí, No, que sí les les ayude. gusta. Lo que Sí. pasa es que la gente ve... No, y aquí hay otra cosa. Como Somos transmitimos... vergonzosos. Los y como- mexicanos somos vergonzosos, ¿no? Sí, da son bien pena. apenados, ¿no? ¿Ustedes dónde es? De Perú. Ah, ok. Sí, somos más como... Sí. Y también los peruanos. Y ahorita nos tomamos más. Sí. Aquí dos. Muy bien, estamos de regreso y en la cabina de la radio. Hoy es el cumpleaños de Erika Basurto, así que Erika, bueno, lo estamos celebrando aquí en la cabina, pero estamos trabajando. Imagínate qué triste es estar sin trabajo en la casa, no hombre, aquí estamos trabajando. Aquí estamos, así llueva, truene, relampaguee, lo que sea, pero estamos Aquí estamos. Literal. Sí, pues yo digo, porque está lloviendo para aquí, para el Southwest. No sé cómo serán en donde están viviendo en ese instante y nos están escuchando, los que nos llevan en su carro también. Estamos con esta llamada telefónica, la señora todavía está en la línea telefónica. Estamos con la abogada Briseida Luna. Señora, está todavía usted ahí, ¿verdad? Muy bien. Abogada. Gracias por su pregunta, señora. Tengo algunas preguntas adicionales para poder contestarles a su pregunta directamente. ¿Cuándo fue el cierre que usted hizo cuando vendió la casa? ¿En qué mes o en qué año fue? Ok. ¿Pero en qué mes la vendió y en qué año? ¿2017? ¿Se acuerda el mes? En diciembre. Wow. Entonces fue muy reciente. ¿Fueron con alguien a que les hiciera el cierre o cómo hicieron la transacción?
Muy bien. Entonces, si fueron con una compañía de títulos, lo más probable es el deber de ellos que lo grabaron con el condado ese cierre. Entonces, ya con esa contestación que me dio, legalmente, no se tarda más de 2 o 3 semanas en grabar eso, legalmente ya la nueva dueña es la dueña del terreno, entonces usted no tiene que hacer nada con la carta que recibió sobre el appraised value del Harris County Appraisal District. Eso ya no es algo... Ahora, si usted quiere ser buena gente, le puede meter en un sobrecito esa carta y dársela al nuevo dueño, mandársela por correo para que ellos la llenen, pero usted no tiene que hacer nada con esa carta. Siempre y cuando la señora hayan hecho la registración en la casa de títulos. Claro. Siempre y cuando. Es que si fuiste a una compañía de títulos, sí, parte de su trabajo, como ella me explica, es que graben los documentos del cierre. Entonces, me imagino que si es una compañía de títulos respetable, hicieron bien su trabajo. Hicieron bien el trabajo. Claro. ¿Ya? Eso nos pasa muy seguido, no está sola en eso, le prometo que eso nos pasa cada vez, pero yo creo que a veces tienen tanto trabajo que se dan su tiempo para resolver otros files. Claro. Pues es que me hubiera hablado a mí entonces, yo compro las propiedades. Ya ese es el problema de mucha gente, pero sí, si tiene otra propiedad, llámenos, le podemos ayudar comprándosela. Para hacer el cierre. Y con ella le hacía el cierre, se hubiera evitado tantos problemas. Y tenemos title companies o compañías de títulos con las que trabajamos que son muy buenas. Se andaba yendo de shopping. Sí, claro. Entiendo. No, eso pasa, doña. Pero qué bueno, ya tiene su dinero, ¿verdad? Ya se lo depositaron, ya será una atracción. Ándale, pues nos hubiera invitado, aunque sea. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si un día se decide cambiar de opinión, pues me llama. Mi número es 281-968-1756. Sí, lo repetimos el teléfono de Erika. Gracias, señora, muy amable. Gracias por llamar. Gracias. Muy bien. Bye, bye. ¿Tenía algo que decir, abogada? Sí, quería hacer un comentario sobre las aseguranzas de título. Muchas veces, cuando es solo un terreno así, que comercial, que no está construido, algún improvement encima del inmueble, del lote, a veces, no voy a decir que no vaya la gente a las compañías de título, pero hay ocasiones en las que no es necesario, porque como cobran escrow fees cada lado, más aparte la aseguranza de título, más aparte los costos de preparación de documentos, que lo hace un abogado como yo, entonces hay ocasiones, no siempre, como en las de dueño a dueño, que no es necesario. Entonces se ahorran dinero si lo hacemos nosotros en nuestro bufete jurídico a que vayan a un title company. Por esa razón, ¿para qué tienes doble title insurance? Una. Y número 2, desde el punto de vista del litigio, que me ha tocado varias veces, cuando uno trata de enforzar tu póliza de aseguranza de título, te mandan una carta y te dicen, no te vamos a cubrir bajo esta excepción, vamos a utilizar cualquier excepción. Ya sabes que todas las aseguradoras médicas, automovilísticas, todas se ponen ahí, incluyendo estas de título, no están en el negocio para pagar en la póliza, están en el negocio para colectar premiums, ¿no? Entonces, ese es un ojo, porque la mayoría de las veces, si ya estás involucrado en litigio, luego mandan una hoja que negando la cobertura. Entonces, ten cuidado con las excepciones, porque no siempre cubren. Brice, ¿qué tanto sería el costo de hacer un closing con ustedes?
un closing regular, digamos de una casa de $100,000 para hacer un número fácil. Yo sé que es difícil dar un número exacto, pero un aproximado que yo diga, bueno, si voy con ella, más o menos cuánto me costaría a mí un closing, que ella me haga los documentos y todo. Bueno, estamos hablando que en primera instancia los involucrados van a declinar title insurance. Aunque no siempre es recomendable, te digo, hay ciertos casos donde sí lo deben de tener y ciertos donde no. Si es que no van a querer title insurance, porque nosotros no estamos en ese negocio, varía, pero te puedo dar un rango, que puede ser un flat fee, que siempre es para este tipo de casos, entre $750 y $1,500 si está muy complejo el asunto. Okay. Si son muchas personas involucradas, si estoy haciendo muchas negociaciones, todo depende cuánto tan involucrada quieran que yo esté personalmente. Aunque yo estoy personalmente involucrada en todos nuestros casos, 100%, es bien importante para mí, nada sale sin que yo lo revise porque es mi nombre y ese es mi cliente y yo, para mí, siempre estoy peleando por sus intereses. Entonces es bien importante para mí que ellos sepan que yo estoy involucrada y que mis ojos ven todos los documentos. ¿Y eso incluye los contratos? ¿Incluye que me hagas un reporte del título? Sí. ¿Y resolver los links que tenga? ¿Investigarlos, por lo menos? Identificarlos en el reporte de título y hacer el análisis primordial, preliminario, sí. No, ya después si tienen embargos, todo eso sería parte, obviamente tener que ir a hacer todo el trabajo de remover un embargo, pero la preliminaria revisión del reporte de título y el análisis legal mío sí va a incluir. Okay. Sí, es que es básicamente en Title Company, en compañías de título que también nos dicen de repente tiene este lien, nosotros necesitamos este documento para que se resuelva. Ok, no lo tenemos, ok, entonces puedes contratar un abogado para que él te lo resuelva, pero obviamente eso ya es un costo extra. Vamos a dar el teléfono de la abogada Briseida Luna para aquellas personas que estén interesados o tienen algún caso, alguna pregunta o ya están, digamos, metidos en algún lío. Sí, llámenla por favor. El teléfono de su despacho, de sus oficinas, es el 713-364-6510. Le repito, 713-364-6510. Recuerden que este programa estamos transmitiendo no solamente a través de nuestra plataforma de radio 920 AM, sino también estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo y en directo. A las 3 de la tarde, terminado este programa, que salimos de aquí de la cabina de la radio, ya se queda grabado. Y ustedes lo pueden jalar a través de Facebook como la 920 AM en su Facebook. El teléfono de Erika, la señora que estaba aquí, que nos quería, por favor, el teléfono de Erika. Erika compra terrenos para inversiones, ¿verdad? Así es. Erika, ¿cuál es el teléfono tuyo? Mi número es 281-968-1756. Se lo digo otra vez, 281-968-1756 y pueden comunicarse conmigo si quieren vender o saben de alguien que quiera vender. Es importante porque aparte de que les compramos, también les damos la asesoría de si no lo van a vender con nosotros, por lo menos sepan qué es lo que tienen que hacer de la manera correcta. Y le decía ahorita a Brice que casi se nos va el tiempo y no hemos hablado de las evictions, que eso, bueno, es un tema un poco más corto que el de financiamiento de dueño, que ni siquiera nos lo acabamos ese tema, es tan extenso, pero quiero que hablemos un poquito de las evictions, porque ese es otro de los problemas que enfrentamos. Me ha tocado gente que dice, desalojo. Estoy en desalojo, que conocemos como en inglés eviction, que me han dicho, es que le rentaba a esta persona pero no me ha pagado, entonces ya le corté, le cerré el agua, o le voy a cambiar los cerraduras. Entonces quiero que hablemos qué es lo que se debe hacer en caso que yo, por ejemplo, tengo una propiedad de renta y la persona me deja de pagar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como dueño de la propiedad? Muy buena pregunta, Erika. Lo primero es ir a revisar tu contrato, que espero que ya lo tengas escrito, y no solamente escrito, un punto muy importante, hay que ejecutar los contratos. Un contrato no es válido hasta que no esté firmado por la persona a quien se los vas a enforzar, entonces que esté bien firmado ese documento. Bueno, ves tú en tu contrato, debe de haber una cláusula que hable sobre incumplimiento. Entonces ya te fijas en la renta, para qué día tiene que ser pagado, después de tal día, y luego hay una serie de estatutos en el Texas Property Code, en la codificación de propiedad de Texas, hay estatutos que declaran cuál es el proceso.
Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar tu contrato. Típicamente, si es el primer mes que están en incumplimiento, te tienes que esperar hasta el segundo, un segundo mes para poder mandarles ya. Yo les recomiendo que nos contacten y nos mandamos una carta certificada por nuestro despacho que diga, estás en incumplimiento bajo tales y tales cláusulas, pero tienen que haber cierto lenguaje clave que te demanda el estado de Texas que incluyas ahí, y tienes que decirle eso porque son los derechos que tienen los inquilinos, y los inquilinos tienen derechos en este país al igual que también los dueños, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, redactar bien esa carta y no, por favor, no les corten la luz. Eso es uno de los motivos por el cual el inquilino te puede demandar y causal de demanda, ¿no? Y no pagarte renta, y el juez eso es uno de los necesidades básicas, el agua, el uso de todos los plumbing, servicios. Todos los servicios. Entonces no puedes cortarles la luz o hacer eso, porque el juez, ellos te pueden demandar y hasta puede decir, no te voy a pagar renta durante todo ese tiempo que le cortas la luz, y estar viviendo ahí de gratis. Y hasta puede reforzarlo el juez, porque eso es muy penado aquí. Tengan mucho cuidado, no les corten la luz. Por favor, yo sé que la franja y no pagan nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ni cambiar las locks. Sí, eso todo se tiene que hacer, los lockouts estructurado de una manera legal. Entonces, lo primero, como te digo, que tienes que hacer es revisar tu contrato, después le mandamos una carta que se llama el Notice to Vacate, es el nombre de esa carta, de la notificación de evacuación, y después si te pagan, pues ya vemos, ¿no? Si te pagan, entonces puedes cobrarles los late fees o los honorarios de abogado, o si no te pagan, ya el siguiente paso es ir si no se salen, no puedes entrar a la mala y cambiar las cerraduras. Tienes que hacerlo de una manera legal, y la manera legal es ir al Justice of the Peace Court, hay varios en este condado, y meter una demanda. Entonces sí te tienes que esperar típico de 1 a 3 meses, lo más largo, pero hay que hacerlo de manera legal, y luego ya te dan tu papelito que dice, este es tu judgment, que ya los puedes sacar, y ellos tienen derecho a apelarlo, pero todo depende, ¿no? Y vamos a hablar más de ese tema, porque también hay algo muy curioso que hacen los tenants, los inquilinos, que es que no te pagan, pero si tú empiezas el proceso de eviction o de desalojo, y ya cuando estás en el proceso, de repente ellos van y te depositan $100 en la cuenta. Ya le dio una parte. Eso es importantísimo, y el juez lo toma en cuenta. Pues me ha tocado ver. En la mayoría de los casos, si es un Standard Truck Rental Agreement, que estoy muy familiarizada con esos documentos, dice que si se paga una porción nada más, eso se va directo a los late fees primero, no se va a la renta. Entonces, por eso el abogado que te lo pueda leer y que pueda entender. Entonces, a mí uno de mis clientes hace algo, eso su inquilino, y yo le digo, eso se va a los late fees, procedemos con la demanda legal. Y procedemos. Esa es la técnica. Tiene que haber estrategia legal, y para mí lo más importante, y yo represento a muchos dueños, landlords, y que vienen y me dicen, quiero que lo hagas porque quiero que lo hagas bien. Me dicen, lo pudiera hacer yo, pero qué tal si lo hago mal y luego me lo quita la corte del docket, y luego me tardo otros 3-4 meses en sacarlo. Mejor hazlo tú, aunque tenga que pagarte, pero sé que va a estar bien hecho y yo no me tengo que encargar. Aquí estamos nosotros para ser parte del equipo de ustedes. Ustedes son inversionistas, ustedes no tienen tiempo de estar batallando con este tipo de cosas y con estar perdiendo dinero. Eso déjenselo a uno. ¿Cuándo le invitas de nuevo, Erika? De hecho, va a estar febrero 20 en nuestra reunión de inversionistas en la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, febrero 20, 7041 Harrisburg Boulevard. Ya la estoy comprometiendo aquí, pero la voy a invitar, claro, vamos a estar viniendo. Que venga también aquí a la radio, porque hay mucha información que quedó en el aire, no se pierdan. 20 de febrero. Muy bien, se nos acabó el programa. Gracias. Dios bendiga. Hasta luego. Bye. Con mucho gusto. Ay, es que hay tanta información. Sí, ya ves que el tiempo debemos de hacer uno entero en puro evictions, porque ese es un tema bien importante. No, es bien importante. Evictions y foreclosures. Los dos. Podemos hacerlo juntos. Una consulta. Cuando uno quiere buscar un abogado de inmigraciones, vas y buscas hasta en el Google, pones abogado de inmigraciones, te saben. Abogados para temas, no sé, penales, y vas a tener varios ahí. Pero en este caso, ¿cómo se llama? ¿Abogado de qué? Real estate. Mucha gente que me busca en internet dicen, y les digo, ¿cómo nos encontró? Y me dicen en el internet. Estamos en la primera página, creo, en Real Estate Attorney Spanish Speaking. Spanish Speaking Real Estate Attorney, creo que estamos mero enfrente. Porque no hay muchos. Sí.
porque no es... Entonces se llama abogado de real estate. Y si quiero, obviamente traducido es bienes y raíces. Claro, no, sí. Pero no, creo que hay una palabra que usan en los bufetes jurídicos en México. Creo que inmobiliario. Sí. Abogado inmobiliario. Eso es lo que usan el término. Pero aquí como no ocupa, yo creo que usan más bienes raíces. Real estate. Todo el mundo, aunque no hable nada de inglés, sabe lo que significa real estate. Sí. Todo el mundo sabe lo que es real estate, ¿verdad? Es nuestro Spanglish, eso es el tercer idioma. Eso es cierto. O sea, mi español es bueno, pero no estudié nunca en México, ¿verdad? Entonces, términos legales sí batallo a veces, o sea, sí voy a decirlos a veces en inglés porque, pues, no me los sé. Déjame saludar a los que están aquí, todavía estamos live, vamos a saludar a los que están aquí. Sí, ahorita como ya está grabado el programa que viene, no hay problema, quédense acá. No hay problema. Vámonos una foto, vamos a saludar a quien está aquí, Esmeralda Gómez, George Byler, pero sale muy amarillo. Gerardo Otero, No hay problema, sale muy amarillo. Flor Estrella, José Andrés, hola primo. Yo también los extraño. Ya, perfecto. Junior Villegas, Frank Parrish, Mac Ruiz, Saúl Martínez, gracias. Jessy Rodríguez, Alfredo Soriano, Otoniel Recino, Sabrina Calaf, Sandra Jimena Peña, Manuel Padilla, Mish Martínez, Gilbert. Me falta el aire. Vamos a tomar una foto. No tomas el aire, ahora me pongo yo. Una más. No, pero puedes. Ok. Yo con la mano estirada. 1, 2, 3, ahí va. Listo. Bueno, pues ya, nos despedimos de aquí del Facebook Live. Vamos a estar en febrero 20 en la Cámara de Empresarios. Ahí nos vemos, febrero 20, 6:30 de la tarde, 7041 Harrisburg Boulevard. Esperamos. Sí, y la vamos a traer en unas semanitas aquí va a estar otra vez, así que no se pierdan. Los queremos mucho, gracias por seguirnos, por escucharnos, por los saluditos. Los queremos mucho. Sí, acá voy a guardar la información. Feliz cumpleaños. Gracias, pásalo bonito. Excelente programa, gracias. Como decimos en Perú, no comas mucha torta. A esto le decimos torta. Ahorita no la vamos a comer. No le pastel, sino... Perfecto. Gracias. Bye. Ok, Rick King, Hugo Cedeño. Hola, Hugo. Enrique Arcamo, Yelis. Diles que con mucho gusto me llamen y los atiendo. ¿Ya oyeron? Ya te oyeron. Si tienen preguntas, la pueden contactar. Ahorita la voy a etiquetar en el video. Y ella pues les va a contestar sus dudas. Y les puede dar una cita. ¿Cuál es tu número otra vez? 713-364-6510. Ahí está, ya lo tienen. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Los quiero mucho, que los bendiga. Y me voy a seguir festejando mi cumpleaños. Bye bye. Vamos a